poder traer cada episodio una palabra fresca para llevarnos a tener esa intimidad con Dios, ya que estoy convencido de que la palabra de Dios es la única que puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. Así como Dios lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Así que tenía un deseo muy grande de iniciar este podcast desde hace un tiempo y Dios nos ha permitido iniciar hoy con este episodio, y sé que este episodio estará lleno de palabras que nos van a llevar a tener esa relación con Dios o a iniciar. Dios está interesado en relacionarse contigo. Dios está interesado en tener una relación, una comunión contigo, con la humanidad. Desde el principio de la creación, Dios está muy interesado en tener una comunión con nosotros. Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 27, lo creó a imagen y semejanza de Él. En el capítulo 3 de Génesis encontramos que el hombre fue tentado por el enemigo, y en ese momento cuando el hombre y la mujer fueron tentados por el enemigo y pecaron, le fallaron a Dios, fueron separados de Dios. Dios los sacó del huerto del Edén, y en ese momento la relación del hombre con Dios se rompió. Y desde ese momento hasta la venida de Jesús, Dios no podía tener una relación con todos, sino que solo podía tener una relación con ciertos hombres. Por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos que Dios tiene una relación con Moisés, pero no con el resto del pueblo, solo la tenía con Moisés. Y luego encontramos también ejemplos como Abraham, que Dios tuvo una relación con él. Dios visitaba a Abraham, hablaba con él. Dios lo sacó de su tierra y le dijo: yo te daré una tierra donde fluye leche y miel. Dios hablaba con Abraham. Y también vemos un ejemplo como el de Noé también, cuando Dios visita a Noé y le dice: Noé, construye un arca donde vas a salvarte tú y tu familia. Pero no todos tenían el privilegio de poder hablar con Dios. Y en la ley encontramos que Dios, los únicos que podían acercarse al lugar santísimo, a la presencia de Dios, eran los sumos sacerdotes. Y ellos tomaban la ofrenda que llevaba cada uno de los del pueblo y entraban al lugar santísimo y la presentaban delante de Dios. Pero cuando Jesús vino, porque repito, Dios es el más interesado en que nosotros podamos tener comunión con Él. Tanto así que Dios envió a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios envió a Jesucristo para que por medio de Él hoy nosotros podamos entrar a su presencia, podamos tener relación con Él. En Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice que nosotros hoy tenemos paz con Dios. Nosotros teníamos enemistad con Dios, pero hoy tenemos paz. Así que en este podcast estamos muy interesados en ayudar para que cada una de las personas que sean parte de este canal, para que cada una de las personas que puedan estar viendo cada episodio en este podcast, podamos desarrollar una relación con nuestro Dios, podamos volver a la intimidad con Dios. Jesucristo viene por una iglesia que lo conoce, una iglesia que tiene intimidad, una iglesia que pasa tiempo con Dios. Y creemos, hermanos, que lo único que puede cambiar nuestras vidas es la palabra del Señor. Lo único que puede cambiar nuestras vidas es ese tiempo de intimidad con Dios. Así que estamos muy interesados en este podcast, presentar cada episodio cada semana. Y aprovecho para decirles que cada semana tendremos un episodio nuevo donde traeremos una palabra de Dios que nos va a acercar a su presencia, a su intimidad, a intimidar con Él. Amén. Así que, miren, Dios envió a Jesús para que Jesús nos lleve a Él. Dios envió a Jesús a la tierra para que por medio de Jesús nosotros podamos llegar a la presencia de Dios.
Y en Mateo capítulo 27, el versículo 50 y 51, nos enseña que Jesús estaba entregando su espíritu. En el versículo 50 dice que Jesús entregó el espíritu. Inmediatamente después de que Jesús entrega el espíritu, en el versículo 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y dice que desde arriba hasta abajo se abrió. Y eso, hermanos, lo que estaba sucediendo es que por medio de la muerte de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús, se abrió esa puerta, se abrió esa entrada para que nosotros hoy, todo ser humano, podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, podamos llegar ante la presencia de Dios, pero solo es a través de Jesús. Repito, en el Antiguo Testamento no todos podían llegar al lugar santísimo, no todos podían acercarse a Dios, no todos podían conocer a Dios y poder hablar con Dios. Pero hoy, en el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, todos, no importa tu color de piel, no importa tu idioma, no importa nada de eso, no importa, de hecho no importa cuántos pecados tú hayas cometido. Si te acercas a la presencia de Dios, encontrarás perdón. Vas a encontrar esa sanidad que solo Dios puede darnos por medio de Jesucristo. Así que es importante que podamos entender de que hoy todos podemos entrar a su presencia. Yo sé que a veces esto puede salirse un poco de contexto, pero tú no necesitas que solo por medio de las oraciones de tu pastor, de tu líder, puedas ir a la presencia de Dios. Tú puedes entrar tú mismo, confiado que Dios es tu Padre. Y en Hebreos también nos enseña algo acerca de esto. Por eso quiero leerte Hebreos capítulo 10, el versículo 19 y 20. Mira, la palabra del Señor dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que hoy, hermanos, todos tenemos acceso al lugar santísimo. Todos podemos hacerlo, todos podemos entrar y tener esa intimidad con Dios, podemos hablar con Dios. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, nosotros podemos hacerlo. Ahora, quiero hablarles un poco acerca de que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que todas las cosas viejas fueron borradas de nosotros y he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor en Corintios. Pero viendo este punto es que somos una nueva criatura. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, espíritu es. Nos da dos nacimientos ahí. Nos da dos personajes. La primera persona es la persona carnal, el que es el nacimiento carnal. Luego hay un nacimiento espiritual que el texto nos dice. Entonces, si vemos, son dos personas. Ahora, cuando nace una persona en lo natural, cuando nace un bebé, nosotros damos por hecho que ese bebé va a ver, que ese bebé va a hablar y que ese bebé va a escuchar. Son cosas que todo ser humano hace. Entonces, en lo espiritual también es así. Cuando naces en lo espiritual, tú comienzas a ver las cosas espirituales. Cuando naces en lo espiritual, tú comienzas a escuchar las cosas espirituales. Y cuando naces espiritualmente, también comienzas a hablar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y con esto también estoy diciendo de que cuando naces en lo espiritual, tú comienzas o empiezas a sentir el deseo de hablar con Dios. Tú empiezas a sentir el deseo de comunicarte con tu Padre. Y esto es porque has nacido, esa nueva persona que a través de Jesucristo te has convertido,
te conecta a lo espiritual. Todo lo que estaba muerto espiritualmente comenzó a revivir, comenzó a nacer de nuevo y te da una conexión con tu Padre. En pocas palabras, lo que quiero decirte es que cuando tú naciste espiritualmente hablando, cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, nadie te dijo, hoy, cuando llegues a tu casa, tienes que orar. Nadie te dijo eso, sino que inmediatamente desde que llegaste a tu casa, tú sabías que tenías que orar, tenías que hablar con tu Padre. El problema está no en que yo quiera o no quiera hablar con Dios. El problema es que nosotros a veces no sabemos cómo hablar con Dios. Ahí está el mero problema. Y por eso quiero enseñarte en unos versículos cómo podemos, por qué es que yo creo que todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene el deseo de hablar con Dios. Todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene el deseo de hablar con Dios, tiene el deseo de orar, tiene el deseo de leer la Biblia. Pero ¿por qué muchos cristianos no lo hacen? Tal vez sería tu pregunta o tal vez mi pregunta también, pero ¿por qué muchos cristianos no lo hacen? El problema está en que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo establecer una oración o tener una comunión con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando recién recibimos a Jesús, tenemos el deseo de hacerlo y comenzamos a hacerlo. Pero en el proceso comenzamos a desmayar, comenzamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque empezamos a perderle ese sentido. No sabemos si realmente lo estamos haciendo bien o tal vez realmente como no sabemos cómo hacerlo, simplemente dejamos de hacerlo. Quiero contarle rápidamente que cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, yo tenía mucho deseo de recibir todo lo que Dios tuviera para mi vida. Yo lo buscaba mucho, yo oraba, yo ayunaba, yo hacía muchas cosas porque yo quería que Dios realmente comenzara a usarme, yo quería que Dios hiciera cosas conmigo, porque en ese tiempo yo escuchaba que Dios estaba haciendo cosas maravillosas con mucha gente. Y yo decía, yo también quiero que Dios me use, yo quiero esto. Pero ¿saben qué sucedió? Eh, Llegaba un momento donde yo me quedaba dormido en la oración. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo orar. Pero un día, hermanos, yo estaba leyendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, el versículo 1, y me empecé a dar cuenta que el problema no era que yo no quería orar, el problema era, o el problema no era que yo me quería quedar dormido en la oración, el problema era que yo no sabía cómo hacerlo. Y encontré ese mismo problema en los discípulos, porque recordé que Pedro, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, Pedro se quedó dormido. Y recuerdan que Jesús viene de orar, Jesús estaba muy angustiado, Jesús estaba a punto de ir a la cruz a sufrir los clavos y cada latigazo por nosotros. Y Pedro, en vez de estar orando y ayudando a Jesús en la oración, Pedro se encontraba durmiendo, o Jesús lo encontró durmiendo. Así que yo encontré este problema en Pedro también. Lo que yo pasaba, Pedro ya lo había pasado. Pero encuentro que en Lucas capítulo 11, versículo 1, uno de sus discípulos le dijo a Jesús que le enseñara a orar. Y quiero leértelo. Mira, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Me impresionó mucho este texto porque los discípulos no le dijeron a Jesús, Señor, queremos que nos des ganas de pasar mucho tiempo orando. Queremos que nos des ganas el deseo de pasar más tiempo en oración. No, ellos le dijeron, Señor, queremos que nos enseñes. Porque ellos quizás veían a Jesús orar por una hora o por más tiempo. Y es que muchos de los cristianos pensamos o tenemos la idea equivocada de que la oración es algo aburrida, de que la oración es algo para los viejitos, porque es que la oración es muy aburrida, pero no, yo quiero demostrarte en cada episodio de este podcast
que puedes tener una relación con Dios y disfrutar de ese tiempo de oración, disfrutar de ese tiempo de relación con tu Dios, con tu Padre. No creo que alguien que ame a su Padre en lo natural, en lo carnal, pueda ser molesto el hablar con su Padre cuando tienes una buena relación con tu Padre. Yo creo que es lo contrario, es muy agradable, se disfruta esa relación. Pues lo mismo es con Dios. Si tú aprendes a tener una relación con Dios, vas a empezar a disfrutar de esa relación con tu Padre. Así que encuentro en este versículo que uno de los discípulos le dice, Señor, enséñame a orar. Así que yo, hermanos, estoy muy comprometido en este podcast en traer cada episodio donde podamos ayudarte a que tu intimidad con Dios sea más buena, que puedas disfrutarla, que pueda lo que Dios ha hecho conmigo lo pueda hacer contigo. De la manera en que Dios me ha llevado a conocerle más, yo pueda ayudarte o el Señor pueda ayudarte de cada mensaje, cada episodio en este podcast a que lo puedas conocer más a Él y que puedas relacionarte con Él. ¿Por qué estoy convencido? Una vez más lo digo, estoy convencido de que solo su palabra es la que puede transformar vidas. Puedo hablarte de muchas cosas y puedo motivarte, puedo decirte, haz esto, haz lo otro, pero nada va a transformar tu vida sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que nos da vida. Así que en este podcast, en estos episodios que vamos a estar trayendo cada semana un episodio nuevo, yo estoy convencido que vamos a disfrutar de esa relación con nuestro Padre. Vamos a comenzar a poder tener una relación mejor con nuestro Dios. Así que mira, en el versículo 2 de Lucas 11 encontramos algo que Jesús nos afirma lo que les estoy diciendo. Cuando el discípulo le dice a Jesús, enséñanos a orar en el versículo 1, Jesús responde en el versículo 2 y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo no voy a entrar en detalles de esta oración, solo quiero tomar el punto donde Jesús dice, cuando ores. Esto lo que está diciendo Jesús es que tú vas a orar. Él da por hecho de que tú vas a orar. El querer orar está en ti, siempre, por naturaleza. Desde que tú te conviertes en cristiano, el querer orar está en ti. Y estoy convencido, hermanos, que no todos los cristianos alcanzan a tener esa madurez de oración, de intimidad con Dios, esa madurez de poder tener tiempo de lectura bíblica, estudio bíblico. A algunos se nos ha hecho mucho más difíciles que a otros. Así que el Señor Jesús en este versículo dice, cuando ores, esto está diciendo, tú lo vas a hacer, pero cuando tú lo hagas, es como cuando un niño nace y nosotros decimos, cuando él hable. Cuando él hable va a empezar a pedir juguetes. Cuando él hable va a empezar a pedir, dulces. Cuando él hable va a empezar a pedir ropa o zapatos o cosas. Porque damos por hecho de que él un día va a hablar. Él por naturaleza va a hablar. Así que eso es lo que nos está diciendo Jesús. Cuando ores, la naturaleza del nuevo hombre te va a llevar a orar. Pero debemos aprender a hacerlo. Los discípulos andaban con Jesús, pero no sabían orar. Probablemente tú eres un cristiano y estás con Jesús, pero no sabes cómo establecer tu tiempo de oración. Así que te invito a que no te pierdas cada episodio, cada semana. Un episodio nuevo vamos a estar trayendo para poder llevarte y poder animarte, poder ayudarte a tener una comunión con Dios. Yo estoy seguro que dentro de ti hay un deseo grande por tener una relación con Dios, por comunicarte con tu Señor, por tener una relación más íntima con Dios, donde Dios pueda conocerte tal como eres y puedas hablar con el Señor y puedas disfrutar de ella.
Saben que cada vez que hablamos de estos temas en las iglesias, para los que no me conocen, estoy pastoreando con mi esposa una iglesia y nos hemos dado cuenta que en las iglesias, cuando se trata de cultos de oración, son muy pocas las personas que llegan porque tenemos una idea muy equivocada de la oración. Creemos que la oración es lo más aburrido que hay, pero yo creo que Dios nos ha llamado en este tiempo para levantar una generación que quiera cambiar esa mentalidad, que quiera tener una mentalidad de gente que quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra, gente que le crea a Dios, gente que diga, sí Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a buscar tu rostro. En este tiempo es el tiempo donde tú me has llamado para establecer tu reino aquí en la tierra. Así que quiero darte muchas gracias por quedarte hasta este minuto conmigo. Y hemos hablado un poquito acerca de esto, pero quería decirte que Dios a través de Jesús y a través del nacimiento de esa nueva persona mediante Jesucristo ha puesto el querer en ti. No solo te ha abierto la puerta para que puedas entrar, sino que te ha dado el querer. Ahora, el buscarle está en nosotros. Él dice, buscadme y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Así que eso nos corresponde a nosotros. Él ya abrió el camino, Él ya puso el querer. La Biblia dice que Él da el querer como el hacer. Pero nosotros, hermanos, no sabemos cómo a veces hacerlo, cómo hacerlo. Así que yo te invito una vez más a que no te pierdas cada episodio, cada semana, donde vamos a estar trayendo una palabra que nos va a llevar a tener una mejor comunión con nuestro Dios. Bueno, gracias por quedarte hasta este minuto. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.